Ya, ahí estoy grabando. Así que primero vamos a comenzar repasando las nociones básicas, donde quedamos que estos talleres iban a ser primero un mini resumen de las fórmulas y luego íbamos a hablar y luego empezar a hacer ejercicios. Así que la primera parte iba a ser de funciones y álgebra. Entonces, primero tenemos que recordar que una función. Una función es una fórmula en teoría que siempre tiene, no tomen apuntes por si acaso, yo les voy a mandar todo y les voy a mandar este mismo apunte que tengo acá, que es como súper bonito y creo que tiene casi todo. Entonces, ¿qué es lo que hace una función? Una función toma un elemento de un conjunto A, lo pasa por una función que normalmente está representada como una maquinita, que como que transforma este número m y llega a otro conjunto. Toma elementos de un conjunto y los pasa a otro mediante cierta transformación. Y esta transformación es la llamada, son las funciones. Las funciones tienen un dominio y un codominio. El dominio es este, y es el conjunto. Y el dominio tiene distintos nombres, puede ser llamado. El dominio, decir dominio es equivalente a decir preimagen, variable independiente o eje X, que es muy importante eso, porque siempre en la PSU como que al final siempre te preguntan por imágenes o preimágenes, pero te lo preguntan de distintas maneras. De repente como que te ponen una gráfica y te dicen cuál es el dominio, entonces tú al saber que el dominio es el eje X, como que ya cachai el tiro la onda. Y lo mismo con el recorrido al codominio. También está el codominio, que es este conjunto B, que es cuando ya pasó por la función, que también puede ser llamado las imágenes, la variable dependiente o el eje Y. O sea que está representado por el eje Y. Entonces, finalmente, tenemos la función es igual a un I, donde nuestra función va a ser nuestra preimagen y el conjunto ahí va a ser nuestras imágenes. Y aquí dice, esto se lee de esta manera, y es la imagen de X a través de F. Entonces, sé que esto igual suena como un poco engorroso y que puede que para algunos esté como hablando quizá todavía en chino, pero en síntesis, y esto es como lo que más fácil para recordarse, si te están pidiendo la imagen, tienes que sustituir en X. Onda, si tú tenés, por ejemplo, un f de X, que es igual a, no sé, X más 5, si te piden la imagen de 2, esto significa f de 2. Entonces, reemplazas el 2 en el X y dices 2 más 5. Entonces, la imagen de 2 va a ser 7, ¿ya? Y si te piden la preimagen de, no sé, 7, nosotros reemplazamos, pero acá. Entonces decimos que 7 es igual a X más 5, donde nuestro X en este caso va a ser igual a 2. Y así. ¿Todo claro está ahí? Creo. ¿O todavía no? ¿Me dicen cualquier cosa? Ya. Siguiendo. Creo que no hay dudas. Esta otra cosa que es importante es el desplazamiento de las funciones. Y este cuadro yo creo que es como el cuadro más sintético que pude haber hecho en mi vida. Cuando te dice que si tenemos, por ejemplo, tomemos esta función, no sé, ax más b. Aquí, si nuestro b es positivo, nuestra función, que originalmente pudo haber estado así, ser así, se desplaza b números hacia arriba. ¿Se entiende? Y si ese b hubiera sido negativo y nuestra función original estuviera así, y nuestro, aquí en vez de un más b hubiera sido un menos b, nuestra función se desplaza b números hacia abajo. Y así. Ahora bien, si nosotros en nuestra función como tal era, no sé, AX, ponte tú, eh, a ver cómo lo hago para que sea como distinto el ejemplo. Pensando. Eh, si tú tienes un f de x así que sea igual a que nuestro f sea x menos h,
Y nuestro f de x original hubiera sido así como ax. Si este número h es negativo, y nuestra función original estaba acá, ahora nuestra función original va a estar h desplazada. Entonces aquí sí va a quedar. Y lo mismo si el h es positivo, pero ahora va a quedar para el otro lado. Es como a la inversa del anterior movimiento. Pero la diferencia es que a uno se le suma como una constante fuera de nuestra función, como así, acá, y hay otro que se le suma una constante aquí, dentro, como en el conjunto de las preimágenes. Uy, borré. Y lo otro importante también están las reflexiones sobre los ejes, que lo preguntan poco, pero nunca está de más recordarlo. De que si nosotros tenemos un f de x, no sé, 2x, y ese f de x, uy, están entrando muchas personas, esperen. Ya. Y ese f de x le ponemos un signo menos, como se ve acá, se va a ver reflejado en el eje x. Y de geometría sabemos que las reflexiones son como el espejo. Entonces queda reflejados, pero por el eje... Uy, aquí me equivoqué. Esto no es x, esto no es y. Esto es al revés. Esto es y y esto es x. Se ve reflejado con este eje, como espejo. Lo mismo que si nosotros agregamos un signo negativo fuera de nuestra función, se ve reflejado ahora sí por el eje x, que es este. Ya, para la clasificación de funciones están las inyectivas, que son las unos a uno, o sea, de que cada elemento del recorrido le corresponde a al menos uno del... O sea, a cada elemento del dominio le corresponde al menos uno del codominio, y por eso es unos a uno. Está la sobreyectiva, que cada elemento del recorrido tiene... le corresponde uno, pero aquí en las sobreyectivas no sobran. Aquí hay un elemento que sobra, acá no. Una regla mnemotécnica es como es que si es sobre, no sobra. Así por lo menos yo me lo aprendí y nunca más se me olvidó. Y las biyectivas, que son sobreyectivas e inyectivas a la vez. Entonces, para verlo gráficamente, que es como igual una pregunta muy clásica en la PSU, si te ponen un gráfico y se te pide identificar si esta es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva, ¿qué podemos hacer? Una técnica es... ¿me está hablando o...? La voy a mutear. Creo que no la puedo mutear, así que no importa. Es trazar rectas horizontales y ver si estas cortan a lo más en un punto. Es inyectiva. Como ven, aquí no cortan un punto porque puede que ese elemento haya sobrado, como es en este caso. Acá, si nosotros trazamos líneas paralelas sobre el eje X y estas cortan al menos en un punto, como se ve acá, que corta en 2 puntos, es sobreyectiva. Y si trazamos rectas paralelas y estas cortan siempre en solamente un punto, es biyectiva. Y ahora vamos a hablar de unas funciones que son clásicas y que siempre salen, porque son ¿cómo se llama? Como canónicas, por decirlo así, un poco más como que son las clásicas, no pueden preguntarles como cosas más difíciles que esto. Son la función raíz cuadrada, que es obviamente cuando estamos en presencia de una raíz con el x. Y hay otra que tiene el dominio, que recordemos que el dominio está representado por las x, positivo, de los reales positivos incluido el ser, y el recorrido también. Y aparte está siempre creciente. También está la función exponencial, que es cuando nuestra x está en el exponente, que aquí también vemos que su dominio, que es el eje x, recuerdan,
está en todos los reales, pero su recorrido está en todos los reales positivos, como se ve acá en el eje Y. Esta no corta el eje X porque el eje X es su asíntota, entonces al final nunca va a llegar a eso porque ningún número que tú lo eleves a algo va a ser 0, porque incluso cualquier número le va a ser igual, va a ser 1, entonces al final es distinto. Y aquí depende harto de que si nuestro B, que en este caso es nuestra parte de acá, es mayor a 1 o si está entre 1 y menos 1, entre 0 y 1. Porque si es mayor a 1, esta función va a ser creciente y va a ir aumentando de manera exponencial constantemente. Pero si está entre 0 y 1, onda, por ejemplo, si nuestro b valiera 1/2 y eso lo eleváramos a x, va a ser una función decreciente. También está la función logarítmica, que es casi lo mismo que la función exponencial, porque al final es lo mismo. Y al final la función exponencial es lo mismo que la raíz, pero da lo mismo. Aquí hay distintas restricciones. Aquí nuestro b tiene que equivaler a los reales positivos y tiene que ser distinto de 1, donde este es nuestro b. Lo estoy encerrando ahí. Y ocurre lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero parecido. El dominio, representado por el eje X, son los reales positivos y el recorrido va a ser todos los reales. Esta no corta el eje Y, porque el eje Y, al igual que acá, donde, o sea, como en similitud con la función exponencial, era su asíntota y no lo cortaba nunca, solamente se aproxima constantemente. No lo corta. Aquí pasa lo mismo, pero con el eje X. Y similarmente, si nuestro b es mayor a 1, nuestra función va a ser creciente, y si nuestro b se encuentra entre 0 y 1, es decreciente. Luego está la función cuadrática, que es como lejos la que más se pregunta. De hecho, en este mismo modelo habían como, no sé, de las 15 preguntas que habían de álgebra y funciones, como 5 eran de esta. Que es se escribe, se denota de esta manera, un ax cuadrado más b, x, me faltó ahí, más c. Y tenemos que tomar en cuenta distintas cosas. Acá, que si nuestro a es mayor, ay, por si acaso para los que están llegando, no copian, les voy a mandar este archivo. Ya, bueno, volviendo. Si nuestro a es mayor a 0, o sea, si nuestro A es positivo, creo que aquí lo anoté mal. Sí, perdón. Ay. Si nuestro A es negativo, nuestra función tiene una carita triste, por así decirlo, porque si uno le hace como así, está cóncava hacia abajo, está triste, porque es negativa. Entonces tiene una vía dura. Y si nuestra A es positiva, recordemos que la A es lo que acompaña a nuestro X cuadrado, va a ser una carita feliz, porque es positiva y mira la vida con otros ojos. Y cosas importantes y relevantes que de repente como que se nos olvidan, pero para efectos de la PSU sirven mucho, es que sean x e y nuestras soluciones, o sea, si nosotros resolvemos esta ecuación cuadrática, nos dan dos soluciones, porque normalmente tienen dos soluciones, porque por algo es cuadrática, normalmente el número de soluciones de una ecuación está dado por el mayor exponente, en este caso es 2. Se cumple que la suma de las soluciones es menos b partido en a, y que la multiplicación de sus soluciones es c partido en a. Y una forma como de escribir también esta función cuadrática es esta. Pero esta casi nunca la preguntan, en verdad nunca la he visto en mi vida, solamente me la pasaron en el colegio y nunca la usé, pero puede que sea útil en algún momento de sus vidas, si no, tomen esa, y además que en la PSU no piden nada por el estilo porque nunca lo han hecho así y normalmente la PSU no cambia su juego. Entonces, acá, donde ya sabemos que el dominio está dado por el eje X, vemos que el dominio, se puede ver el dominio fácilmente observando este eje, y se ve que son todos los reales.
Y el recorrido de nuestra función va a depender de nuestro a. Acá ya puse que... si nuestro a es mayor a 0, tenemos que va desde acá hasta los reales, hasta el infinito, onda, que va desde acá hasta acá, eso quiere decir. Y si nuestro a es negativo, va desde acá hasta el menos infinito, o sea que desde acá hasta acá. Y otras características que tiene nuestra función cuadrática es estas. El discriminante, que si recuerdan bien, la ecuación se resuelve así como que x va a ser igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Y esa es como la forma que siempre te va a salir independiente de cómo se pueda resolver. O sea, si tú querés como resolver una ecuación cuadrática y no querés como factorizar ni nada de eso, la metes acá y te sale de una. Pero de repente es más fácil factorizar o hacer otro tipo de juegos. Pero nuestro discriminante, bueno, lo que quería llegar con esta fórmula es la parte que está dentro de la raíz, porque si la raíz es negativa, vamos a tener soluciones que son imaginarias, porque sabemos de la parte de números que las raíces no pueden ser negativas porque eso ya es un número imaginario donde i era nuestro menos raíz de 1. Entonces, tomando eso en cuenta de que nuestro discriminante es lo que está debajo de nuestra raíz, tenemos que si nuestro discriminante es mayor a 0, o sea que nuestra función raíz, o sea que nuestra raíz está bien definida, va a intersectar el eje X 2 veces, como se ve en el dibujo, y que sus soluciones son reales. Si nuestro discriminante es igual a 0, va a tocar solamente una vez al eje X y va a tener soluciones reales e iguales, o sea que las dos soluciones van a ser las mismas. Y si nuestro discriminante es menor a 0, es decir, que nuestra función, que nuestra raíz tiene acá un número negativo, no va a intersectar el eje X y que tiene soluciones imaginarias. Y también está el eje de simetría, que hay dos opciones de calcularlo. Una, si te dan la suma de tus soluciones, y eso lo partes en dos, ahí ya tienes tu eje de simetría, siendo que el eje, tomando en cuenta que el eje de simetría es esta parte de acá, y se llama así porque parte nuestra parábola en dos segmentos iguales. O la opción número 2 es menos b, recordar que nuestra función era así, ax cuadrado más bx más c, menos b partido en 2a. Y para calcular el vértice también les dejé acá dos opciones, donde la primera es tomar nuestro eje de simetría acá y luego evaluar nuestro eje de simetría en nuestra función cuadrática, es decir, tomar nuestro eje, nuestro menos b cuadrado partido en 2a y meterlo en las x. O bien está la opción de decir que el vértice ya, nuestro eje de simetría, coma, esta cosa gigante que es muy larga y que por eso les recomiendo siempre esta, pero si ustedes tienen buena memoria, eh, esta les va a salvar igual varias. Porque igual de repente es como engorroso poner fracciones, después elevarlo al cuadrado, después poner la otra cosa, entonces igual es como harto. No estamos con dudas hasta el momento, ¿cierto? No estoy yendo muy rápido, donde esto era como un resumen solamente, como que quise ir como rápido, pero no tanto. ¿No? Ya. Perfecto. Ahora empecemos con los ejercicios. Como ya les dije, saqué ejercicios del modelo DEMRE 2020. O sea, el modelo de admisión de este año, porque, como les dije, la clave para que te vaya bien en la PSU es hacer excesivamente ejercicio, así como maniático. Pero al final como que te vas dando cuenta que en verdad no es tan fome y que igual sirve como para, no sé, no sirve para nada en verdad la PSU. No mide nada tampoco, así que si les va mal tampoco, la idea es que se depriman. Pero
O sea, en la U tengo compañeros que les fue muy bien, pero aún así no les va tan bien en la U, entonces, como que eso que dicen siempre de que es verdad y al final en la U nadie te pregunta tu puntaje. Si entraste, entraste nomás, da lo mismo el puntaje. Eh, pero bueno, igual yo di la PSU hace súper poco, la di este año de hecho, donde fue como en enero, la di como el 15, no sé. Así que igual si tienen como dudas en algún momento sobre qué cosa hay que llevar o necesitan como tips como para calmar la ansiedad, igual me pueden escribir y yo feliz les respondo. Eh, y sí, crecientes hacia arriba y decrecientes hacia abajo. Eh, a ver, ¿esto es creciente? Porque, bueno, ahora que pasé cálculo como que puedo decir otras cosas, pero es porque la derivada es positiva, pero también es porque el área bajo la curva está aumentando constantemente. Es como una forma de verla si te cuesta como ver cuándo es hacia arriba y cuándo es hacia abajo. Y si es decreciente pasa lo contrario, el área se va restando cada vez más. Onda, tenemos esto, nuestra área va a ir disminuyendo, onda partimos como con todo esto, y luego va y después pasa a ser un área negativa, entonces muere, o sea, como que se va anulando. Y eso. Eh, Ay, ese me fue. Ya, eso, feliz de responderles si tienen como algún, no sé, alguna crisis existencial o no saben qué hacer como los días antes de la PSU. Yo en verdad no seguí ningún consejo de ninguna psicóloga ni nada, como que te decían, no estudies antes de la PSU. Yo en verdad como que la única forma que tenía para calmarme antes de dar la prueba era estudiando, porque si no sentía que no iba tan preparada, entonces yo nunca dejé de estudiar para la PSU. Y hasta incluso, no sé, 5 minutos antes de dar la de ciencia, estaba leyéndome como mi resumen. Entonces no sé, cada persona es distinta y no sigan consejos, estudien como siempre han estudiado nomás. Ese es como la, el mayor tip que les puedo dar. Si ustedes tienen mucha ansiedad y necesitan comer como cosas chatarras, porque eso les va a aliviar un poco la carga, háganlo. No se sientan culpables porque, no sé, en la tele salió una loca diciendo que hoy pensé que había entrado una bolilla, me asustó. Ya, eh, una loca en la tele les dijo así como que tenían que comer sano antes de la prueba. Como que al final de lo mismo, ustedes saben, si siempre comieron mucho antes de una prueba o algo así, no les va a pasar nada, esta es una prueba más y da lo mismo al final. Ya. Vamos con las preguntas, porque para eso venimos. ¿cuál, eh, ¿cuál es el conjunto de todos los números reales C para los cuales la ecuación, esta ecuación, qué fome, no se marca encima, como que me marcó el color, qué penca, nunca había hecho esto, como que acabo de descubrir un nuevo mundo. Ya, perdón, me distraigo muy fácilmente. Ya, esto es muy bacán. Eh, para los cuales no tiene solución el conjunto de los números reales. Ya, aquí estamos en presencia de una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque tiene la forma de las ecuaciones cuadráticas que sería esta. Y esto es igual a 0. En este caso, nuestra ecuación es x cuadrado, es decir, que nuestro a vale 1, más 5x, nuestro b vale 5, menos c es igual a 0. Entonces, te están pidiendo que no tenga solución en el conjunto de los números reales. Entonces, ¿esto a qué nos suena? Nos suena al discriminante, porque el discriminante era el que nos indicaba si nuestra solución tenía dos soluciones reales o dos soluciones imaginarias o solamente tenía una solución real e igual. Entonces, recordando nuestro discriminante, que era lo que estaba debajo de la raíz cuadrada en nuestra super fórmula para las ecuaciones cuadráticas, que era menos b partido más menos b cuadrado menos 4ac partido en 2a. Entonces, discriminante tenemos b cuadrado menos 4ac. Si queremos que no tenga solución al conjunto de los números reales, tenemos que hacer que nuestro discriminante, es decir, esta parte de acá, se indetermine. ¿Y cómo hacemos para que una raíz se indetermine? Poniéndole un signo negativo. Entonces, tenemos que esto tiene que ser menor a 0. Nuestro discriminante tiene que ser menor a 0.
Entonces, ya, identificamos nuestras letras, que ya lo hicimos, donde A era igual a 1, porque aquí no hay nada, entonces se asume que es un 1, que nuestro B era igual a 5, y que nuestro C lo vamos a dejar como C igual a menos C nomás, que es menos 1. ¿Ya? ¿Estamos bien? Creo que sí, no tengo el chat, pero supongo que sí. Y ya, pues, comencemos. Discriminante es esto. Entonces, tomamos B. Y tenemos que este discriminante, perdón, tiene que ser menor a 0. Entonces, B cuadrado, B es 5. 5 al cuadrado menos 4 por A, que es 1, por menos C. Esto tiene que ser menor a 0. Entonces, 5 al cuadrado 25, menos, porque 2 menos aquí, más 4C mayor a 0. Entonces tenemos que aquí que sería el 25 pasa restando porque vamos a restar por 25 en los dos lados. El 4C, pasamos dividiendo el 4, C menos 25 cuartos. Ya, ¿esto qué nos dice? Que nuestro valor de C tiene que ser menor a 25 cuartos. Por lo tanto, tenemos que... Lo voy a escribir porque siempre como que me confunde con estas cosas. Menor que. Y si tiene que ser menor que eso, nuestro conjunto va a ir obligatoriamente de menos 25 cuartos hasta el menos infinito. ¿Y por qué no hacia el más infinito? Porque donde tiene que ser menor no puede subir a eso. Estamos claros con eso, creo. Y los corchetes, no sé si hay diferencia en los corchetes, no, en este caso no hay diferencia en los corchetes, pero los corchetes para afuera, para efectos PSU, son los que no incluyen el 25. Onda, si tuviéramos una recta, ponte tú, y aquí estuviera el 25 cuartos, el menos 25 cuartos, este número no estaría incluido, estarían los números desde aquí para allá. Y si este número estuviera incluido, yo hubiera pintado este circulito, pero en este caso no está incluido, así que no lo pinto. Son dos formas de representar lo mismo, por si acaso. En la solución, de repente, el DEMRE hace como igual este tipo de cosas que te preguntan lo mismo, pero te lo presentan de manera distinta en la alternativa, que te pueden poner esto algo parecido a esto. De que sea de acá hasta menos infinito. Por lo tanto, nuestra solución va a ser la D. ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna duda con la pregunta? ¿No? Profe, ¿puede volver a donde está explicando dónde quedó en 25? ¿Aquí? En 25 más 4C. Ahí me perdí, lo último entendí, pero en esa Eh, parte 25 más 4C. ¿Dónde puse 25 más 4C? 25 más 4C. Ahí no puedo anotar, pero donde dice 25 más 4C es menor que 0. Y ahí lo multiplicó por menos 25. Ah, no. Resté menos 25 a ambos lados. Eso fue, que vas restando el 25. Ah, ya, ya. Ya. Sí, es Gracias, que profe. esto de slash lo hago así como para ver la solución o sea, el procedimiento que voy a hacer. Ya, gracias. Ya, y eso, esto también se lo voy a mandar y obviamente voy a hacer este desarrollo más bonito. Así que, de nuevo, no se estresen por copiar. Eh, Todo va a ser mandado oportunamente. Ya, esta es más sencilla y es como también demasiado clásico que te pregunten este tipo de cosas. La tarifa de cierta compañía telefónica consta de un cargo fijo mensual. Uy, qué fome que se vea así, me carga. Ya, un cargo fijo mensual de 9.000. Cargo fijo. Más un cargo de 50 por minuto.
Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de forma tan tan, ¿cuál de las siguientes gráficas representan mejor la gráfica F? O sea, esta. Aquí tenemos que identificar dos cosas. Tenemos que nuestra función va a ser esta. Eso sí, hasta 240. ¿Ya? Tenemos que hay un cargo fijo. Eso significa que independiente si tú hables o no, vas a tener tener que pagar eso, independiente que no hables ningún minuto. Por lo tanto, eso es independiente del tiempo. Y si es independiente del tiempo, no depende de la letra X. Y si no depende de la letra X, sabemos que es la parte que va en el N. Entonces ya tenemos nuestra primera parte. Más 9.000. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo vemos cuál es nuestro M? En este caso está bien claro que te dicen que es 50 por minuto que se habla. Entonces, nuestro X va a ser, el X al final va a ser como un T. Esta es una función con respecto al tiempo, donde nuestros minutos por los que se hablan, donde el valor de nuestro cargo mensual, que era 9.000, se va a ir incrementando a medida que uno hable, dependiendo de los minutos que hable. Entonces, ¿y cuánto es ese valor por minuto? Aquí se le enunciado que es 50. Entonces tenemos 50 por X. Entonces, una vez que ya encontramos nuestra función, tenemos que ver cómo esta se representa gráficamente. Entonces, tomamos nuestro T. Ahí voy a quitar esto. Y eso me quedó muy feo. Ahí lo voy a chutar. Ya. Ya. Quedó peor, pero da lo mismo. Bueno, algo que no puse en el apunte, pero que después me di cuenta que era muy importante, así que se los voy a agregar una vez que se los manden, es que el N es el corte con el eje Y. Pero independiente si lo hubiera puesto o no. Para nosotros, si queremos buscar los cortes con el eje X, tenemos que igualar Y a 0. O sea que si queremos ver en qué punto corta con el X tiene que ser igual a 0. Y si queremos ver en qué puntos corta en el eje Y, tenemos que hacer que el Y va a ser igual a 0. Entonces, si nuestro X vale 0, o sea aquí, en este punto, en cualquier gráfica, en verdad lo voy a hacer como un ejemplo, no sé, por decir más, no, qué feo, ya acá, más, no sé, para que no se vea la respuesta tan pronto, si nuestro X vale 0, teniendo en cuenta que este es el eje X y que este es el eje Y, aquí X es igual a 0 en esta parte. Este es el X, este es el eje 0,0, por lo tanto, aquí vale 0. Y en todos los puntos de acá, también vale 0. Entonces, si queremos ver el corte acá, tenemos que ver que X es igual a 0. Entonces, si acá, teniendo en cuenta esta función, si nuestro X es igual a 0, solamente nos va a quedar 9.000. Entonces, descartamos inmediatamente la B, la D, y esas nomás, porque todo el resto parten con 9.000. Y por lo tanto, eso tienen bien. Otra cosa importante, que tampoco está en el apunte, pero se los voy a agregar, reitero. El M es la pendiente. Y la pendiente, como ya hablamos antes, puede ser creciente o puede ser decreciente. Si es decreciente, va a tener nuestra M va a ser así, menos M. Y si es creciente, va a ser más M. En este caso, el signo que se antepone a nuestra M es positivo. Por lo tanto, la función va a ir hacia arriba. Por lo tanto, la C queda descartada. Y donde la función depende de una variable X y esta se va incrementando a medida que va subiendo en el X, o sea que va siendo así, no puede ser esta porque esta es una función constante que sería como si, esto sería como decir 9.000 igual a f de X. Y esa no es nuestra función. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A.
Supongo que quedó claro. Así que sí, ya. Está. Una empresa de arriendo de autos cobra cuando... Ay, verdad que se fueron. Ya. Odio absoluto a esto. Ya. Cuando su vehículo recorre 50 kilómetros y 200.000 cuando el vehículo recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa en términos de kilómetros recorridos se modela a través de la forma... ¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando el vehículo A recorra esto? Ya. Acá es un sistema de ecuaciones. Tenemos que las funciones van a ser de forma f de x es igual a mx más n. ¿Ya? Entonces, si nuestro auto recorre 50 metros, o sea, 50 kilómetros, acá hay que considerar que nuestro x van a ser los kilómetros, se gastan 70.000. Por lo tanto, esto se escribe de esta manera. En cambio, cuando nuestro auto recorre 100, esto se va a escribir así. Gasta 120.000. Entonces, queremos saber cuánto será el cobro del vehículo cuando recorra 200 kilómetros. Para esto, lo más sencillo que podemos hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Y acá es ya jugar con el álgebra, porque tenemos dos ecuaciones, entonces podemos encontrar el valor de las dos constantes, o sea, de las dos incógnitas, que en este caso serían m y n. Y una vez que tengamos esas dos, podemos reemplazarlas en nuestra función y después encontrar el f de 200. Y ya. Para resolverla hay distintos métodos para resolver sistemas de ecuaciones, pero en este caso yo decidiré despejar el n de nuestra primera ecuación, que va a ser esta. Y eso va a ser 70.000 menos 50m. Y este n lo voy a reemplazar en esta ecuación, en la 2. Entonces va a quedar 100m más. Y con esto, ya resolviendo con un poco de álgebra, de hacer que esto es 100m más 70.000 menos 50m es igual a 120.000. Te da aquí que 50m es igual a... creo que es 50. Ay, no sé. Espera, voy a usar. Ah, sí, está bien. 50.000. Entonces, esto es entonces, m va a ser esto partido en 50. Esto va a ser 1 y va a ser m va a ser igual a 1000. 1000. Y con este m lo puedo volver a poner en mi ecuación 1, que era esta de acá. Y pongo que es 50 por 1000 más n es igual a 70.000, obteniendo que n es igual a 20.000. Entonces, nuestra función queda así, con nuestro m vale 1000 más
20.000, que era nuestro n. Ay, aquí puse m de nuevo, pero no era m, era x. Entonces, lo que nos pedían en la pregunta era encontrar el f de 200. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Reemplazo en el x el 200 y voy a hacer esto por 200 más 20.000. Y eso te va a dar el valor de 220.000, que es la alternativa número B. Acá, no sé si ustedes saben, pero ¿por qué salen 4 alternativas? Fue como, estoy segura que la copié completa, pero raro. Fue muy rápido, estamos bien con el... Estamos clear, ya. Esta ya es más difícil y es otra cosa que olvidé en el apunte. Cuando como que hice el apunte me esmeré mucho, después como que quedara bonito y todo, y después como que me quedé sin tiempo. Es una función afín. Las funciones afín son las que pasan por por el origen. Y f es su función inversa. Tenemos esto, que f de 2 es esto de acá es eso, y a ver, lo voy a hacer con otro color para que se vea bonito. Esto lo voy a borrar. ¿Cuál es el valor de esto? Ya, esto es más complicado, pero hay que saber, una vez que sepamos la definición de función inversa, va a ser todo muy claro. Tenemos los dos huevitos, los diagramas sagitales llamados, de una función. Las funciones normalmente van de acá para allá. Donde este es mi f de x, y la función inversa lo que hace es regresar los elementos que estaban acá y los transforma a este otro lado. Entonces nuestra función inversa va así. Entonces, viendo este diagrama, es claro que si tengo mi f de m va a ser igual a 1, como que si mi f de menos 1 de 1 va a ser igual a m. Porque al final, ¿cómo se llama? La función lo que hace es, el m lo mete como a esta maquinita, por decirlo así. Creo que en el producto la pusieron así, como que había una maquinita, que esta era la maquinita f de x, que entraba una cosa por acá y salía otra. Entonces, mi m pasa por la maquinita y sale el 1. Pero lo que hace nuestra función inversa es tomar este número. Tengo que estudiar dinámica. Es abrazar este número y ponerlo, o sea, es tomar este número de acá, pasarlo inversamente por esta maquinita y que te entregue el mismo número de acá. Entonces, con eso ya tenemos casi todo. Entonces, si tenemos que f de 2 es igual a 4, nuestra función inversa de 4 va a entregar a 2. Ya tenemos esta parte de acá. Si nuestro f de menos 1 da 3 es igual a 5, entonces nuestro f de 5 va a ser igual a 3. Y ahora, esto ya es más complicado, pero es cosa de verlo de otro modo. O sea, del mismo modo, pero es como si esta función se tirara para acá. Onda, el m pasó a 1 y después el 1 pasó a m. Entonces, si yo partí con m, pasé a 1, después de 1 volví a m, ¿qué te queda? M. Entonces, aquí pasa lo mismo. Si de 4 pasó una función inversa que no sé cuánto es, o sea, si de 4 pasó un número que no sé cuánto es, y ese número le apliqué la función inversa a la función que estaba aplicando, va a ser 4. Entonces, esto va a ser 4. Por lo tanto, el resultado va a ser... Oh, no se marca así. Va a ser esto, que sería nuestro f de menos 1, esto más esto, que sería 2 más 4 más, o sea, 2 más 3 más 4, que eso es igual a 9. Tin, tin. ¿Se entendió? Esta era como, creo que la pregunta más complicada que aparecía por lo menos en la parte de funciones.
Así que es importante que les quede clara. Ya, voy a tomarlo como sí. Profe, Ya. yo ¿Qué no pasó? entendí como la parte que decía función inversa de f de 4. Función inversa de f de 4. A ver. Anótame dónde. Déjame ver si te puedo. Ya, no sé si me puedo anotar, pero ¿en qué parte? Es Eh, como la parte de la suma, lo que le dio 4. Esto. Sí, no Ya. sé cómo llegó a eso. Aquí. No sabemos cuál es la función, pero sabemos que existe una función. Y donde las funciones inversas lo que hacen es tomar. Aquí tenemos nuestro m, nuestro. Ya, voy a poner, no sé, un. Ay, siempre pongo m porque m es de Michelle, ya, pero voy a poner m y un 2 ahora. Las funciones normalmente toman un m y lo transforman, haciendo una transformación lineal, a este número, 2. Eso es lo que hace una función normal. Su función inversa lo que hace es tomar este 2 y transformarlo en m. Entonces, si yo tomo, aquí en este caso, nuestro 4 va a ser lo mismo que nuestro m en este caso. Si yo tomo un m, aplico función, llego a 2, después, este 2, le aplico la función inversa, llego al mismo m. Entonces, al final, si yo tengo un f de menos 1 y eso es un f de m, este resultado va a ser m. ¿Se entendió ahí? Sí, ahora sí, gracias. Ya, perfecto. Si igual el resto de los ejercicios son como llegar y aplicar fórmulas, así que como que ese era como el más denso. A ver, voy a ver este. Ya. Por temas de tiempo, yo creo que ustedes tienen prueba ahora, no sé cuáles son sus horarios, pero creo que sí. Y voy a priorizar hacer este. Y el resto se los voy a mandar por escrito paso a paso cuando les mande el archivo. ¿Les tinca eso? Para no que estemos tan al tiempo con tan al justo con el tiempo. Eh, ya, supongo que sí, porque igual el resto solamente llega a aplicar su fórmula, así que es más fácil, o sea, prefiero que veamos esto bien antes que, no sé, ver otra pregunta que sea como más llegar y aplicar fórmula. Aquí dice, esto es como puro relleno, en verdad. Un florista necesita armar un arco de flores que estará ubicado verticalmente al suelo para un matrimonio, el cual, según la especificación de los novios, tiene que tener una forma de una parábola como representada en la figura adjunta. Ya. La distancia entre las bases y esto tenemos que es su altura. La función modela la forma interior de un arco de flores, está dada por esto. ¿Cuál es la distancia que debe haber entre las bases del arco para que la altura máxima del arco sea igual a 2 metros? Ya. Tan, tan, tan. Queremos que nuestra altura sea igual a 2 metros. Primero que todo. Entonces, lo primero que haremos va a ser transformar este arco en una ecuación cuadrática, que en verdad eso es lo que es. Y en vez de un arco puede ser cualquier otra cosa. Como les digo, el DEMRE, su imaginación no es mucha. Y siempre repite el ejercicio, pero con distintas cosas. Puede ser después un cohete al día siguiente, o no sé, cualquier otra cuestión como por el estilo. Entonces, nuestra función va a verse de este estilo. Este es el eje Y, este es el eje X, y este es nuestro suelo. Tun, 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 tun. Y esto, aquí está el menos 2. Ustedes también lo pudieron haber hecho onda desplazado así, y le hubiera dado lo mismo. Pero, no sé, porque
me salió así el gráfico, lo hice así. Eh, Esto es menos 2 y obviamente si esto es menos 2, la altura va a ser de acá 2. ¿Y qué me están pidiendo? Que las bases, ya, ¿cuánto debes, la distancia que debe haber entre las bases del arco? Ya. Entonces, tenemos que I va a ser igual a menos 2. O sea, no, el suelo va a ser esta parte de acá, que la raya acá, está representada por la recta y es igual a menos 2, porque es una constante y la constante es menos 2. Entonces, tenemos que nuestro f de x tiene que ser igual a menos 2. O en el caso de que lo hubiera hecho positiva, tiene que ser igual a 2. ¿Y cuál era nuestro f de x? Nuestro f de x era menos x cuadrado. Y eso debe ser igual a menos 2. Me quedé sin espacio porque hice el gráfico muy grande. Entonces, menos menos, se matan esos signos. Tenemos que x cuadrado va a ser igual a 2. Entonces, x va a ser raíz de 2. Más menos raíz de 2, porque al final es valor absoluto, entonces puede ser tanto una como la otra. Entonces nuestro x1 va a ser más raíz de 2 y nuestro x2 va a ser menos raíz de 2. Entonces, para ver los puntos de intersección de la parábola con el suelo, nosotros habíamos tomado que nuestro punto de intersección era y es igual a menos 2. Aquí, nuestra parábola, que es esta cosa de acá, está cortando el eje a nuestro suelo, que es en este punto. Tan, tan, tan. Entonces, si queremos ver la distancia, tenemos que ver la distancia entre este punto y este. Y la distancia es al final como una resta, entonces tenemos que ver el corte con este eje. Este eje en X, o sea, en Y siempre va a ser menos 2. Por lo tanto que vamos a tener 2 puntos así. No están multiplicándose, lo voy a hacer un poco más separado para que se entienda eso. Aquí, menos 2, menos 2. Y aquí va a ser raíz de 2 positiva. Y aquí va a estar la raíz de 2 negativa. Entonces, si sacamos la distancia, ¿qué hora es? ¿Por qué me recuerda tanto que tengo que estudiar dinámica? Bueno, si sacamos esta distancia, va a ser la resta, porque la distancia entre dos puntos que están en el mismo plano no hay que, para qué sacarla de esta de x cuadrado, ni bla, bla, bla. Es solamente sacar una resta porque estamos en un plano nomás. Es como cuando te dicen así como, no sé, aquí tenía el 3 y aquí tenía el 5, ¿cuál es la distancia entre estos dos puntos? Es la resta 5 menos 3, 2. Y la resta entre estos dos puntos va a ser 2 raíz de 2. Y esa va a ser nuestra opción correcta. Entonces creo que no quedó muy claro, creo que, o sea, me dio la sensación de que no quedó muy claro, entonces lo voy a repetir, así como rebobinando todo. Primer paso, tomamos nuestro arco y lo dibujamos en un plano cartesiano para representarlo como la parábola que es y no es un arco. Segundo, establecimos un punto que era el suelo, que es este de acá. Y este suelo está en I igual a menos 2, donde la altura es 2. ¿Ya? Si queremos que la altura máxima sea eso, tenemos que igualar nuestra función a ese número. O sea, perdón, a este número, al i igual a menos 2. Entonces nuestro f de x, lo que hicimos, tenía que ser igual a menos 2i. O en el caso de que lo hubiéramos hecho positivo, o sea, para acá arriba, hubiera sido simplemente 2i.
Y aquí tomamos que esto es menos x, va a ser igual a menos 2. Resolvimos esta ecuación, nos dieron dos soluciones, una es raíz de 2 y la otra es raíz de 2 pero negativa. Establecimos los puntos en los que se cortaba y los puntos eran menos, o sea, más raíz de 2, menos 2 y ¿cómo se llama? Y raíz de 2, menos 2 menos. Entonces después sacamos la diferencia, restamos. Esto se nos fue al restarlo porque tiene el mismo signo. Y esto quedó como más raíz de 2 menos raíz de 2. Y esto queda 2 raíz de 2. Y esa es nuestra distancia final. Y esa es la de acá. ¿Estamos bien? ¿O quedó más enredado? Ya, perfecto. Los voy a dejar ahora para que, creo que tienen clases por eso, entonces para que se desconecten un poco y no sea tanta tortura seguida de tener como 1000 clases después pegado al computador, entonces para que tengan como un poco más de tiempo para despejarse y no sé, ver Instagram o hacer cualquier cosa. Y yo voy a ordenar esto bonito y les voy a mandar el archivo. ¿Les tinca? Y voy a parar la